gracias por estar hoy aquí conmigo para que podamos ver algunas cosas de la historia de la tuna que no suelen ser las más conocidas, ¿no? Que es cómo se originó la investigación, cómo hemos llegado a esto, en fin. Lo primero habría que saber qué es la historiografía. La historiografía es el conjunto de libros y otros escritos cuya finalidad es el estudio de la historia de un tema concreto, realizado por personas que se dediquen al estudio de ese asunto. Esto no se debe confundir con la producción de aquellos documentos y otras obras en general de las que se extrae esa misma información. Es decir, son los libros hechos para investigar, o sea, que investigan algo, ¿vale? Que ya hay unas fuentes previas, ¿no? Por ejemplo, La guerra de las Galias de Julio César o Historia de Roma de Indro Montanelli serían historiografías, en este caso de Historia de Roma. ¿Por qué? Porque están investigando hechos concretos. Otros documentación administrativa, por ejemplo, de la administración romana, eso serían fuentes a analizar, pero no serían historiografía. Esto aplicado a la tuna, ¿qué sería? Pues serían aquellos libros dedicados con mayor o menor acierto, no tienen que ser muy rigurosos para hacerlo, ¿no? También cualquiera lo puede ser si se dedica a investigar, ¿no? Sobre el tema. Pues son aquellos libros dedicados a la historia de la tuna y otros textos provenientes de obras que de manera subsidiaria se realice también estudios. Por ejemplo, artículos periodísticos relativos a las acciones de las tunas en un momento concreto o documentos provenientes. Documentos provenientes de archivos, por ejemplo, eso ya serían fuentes, no serían historiografía. Convendría hacer aquí hincapié en que las obras de la literatura española no son historiografía tunantesca, ¿vale? En todo caso, y tras analizarla mucho, podríamos incluirla en el apartado de literatura tunantesca. Bueno, si alguno tiene en algún momento alguna duda, me han dicho que no se interrumpa, pero bueno, que si alguno tiene una duda grande, pues no me importa por mí, que no quede. Bueno, ¿cómo surge la historiografía? O sea, ¿por qué tenemos lo que tenemos hoy en día, ¿no? La historiografía surge en la década de los 90. Bueno, finales de los 80, principios de los 90. No quiero hablar todavía de los autores, hablaré un poco más adelante, ¿no? Pero sí quiero ir a cómo se ha llegado a lo que tenemos, ¿no? Entonces, en esta historiografía surge de tres caminos. Uno que se basa en fuentes orales y literarias, ¿vale? Es decir, de la palabra de unos a otros, del boca a boca, y de libros, por ejemplo, de la literatura clásica española del siglo XVI, XVII, y que adolece de una ausencia de análisis de esas fuentes. Es decir, se han cogido y directamente se han utilizado, pero no se han analizado. No ha habido nada crítico, simplemente se ha cogido y se ha plasmado. Uno segundo, que es el más actual y el más científico, que se basa en el análisis de fuentes periodísticas y archivísticas, son igualmente importantes las dos. Sí, es cierto que las periodísticas son... hay muchas más fuentes periodísticas que archivísticas en el mundillo de la tuna, pero bueno, los dos son importantes. Y luego hay otras que, sin renunciar a las fuentes periodísticas y archivísticas, se basan también en obras literarias. Es un híbrido, pero esto hay que tener mucho cuidado, porque claro, las obras literarias no dejan de ser eso, obras literarias, no son obras científicas, no son un administrativo, un archivero que hace 100 años cogió un documento y lo archivó tal cual, sino que esto ha pasado de otra forma, entonces hay que tener mucho cuidado. Vale. Vamos a empezar con el primero de estos caminos, ¿no? Que está marcado por lo que se enseñó a los tunos, no a los investigadores, sino en general, desde mediados del siglo XX, sobre todo. Pero el recorrido es mucho más largo, pues lo encontramos ya en el último tercio del siglo XIX, que consiste en una imagen invariable de los conceptos de tuna y tuno a través de los tiempos, en lugar de algo que está en constante evolución, que es la tuna. La tuna no ha parado de evolucionar. Bueno, quiero decir también que si alguien no me entiende
por mi marcado acento andaluz, que por favor me lo diga. Volviendo al tema. ¿Cómo empieza esta primera, ¿no? de la historia que nos viene de forma oral, ¿no? Bueno, tendríamos que retrotraernos de forma general a los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX. No en lo que se refiere a la tuna, sino en el fenómeno en general, porque no es solamente algo de la tuna, ¿no? Son los mitos, la creación de los mitos, ¿no? Los mitos nacionales, por ejemplo. En esos años conformaron una época en la que se forman muchos nuevos conceptos e ideas en las sociedades. Por ejemplo, la idea de España como nación o conjunto de una población, y no como la propiedad de un rey, por ejemplo, Fernando VII, surge en esta época, ¿no? A principios del siglo XIX, por ejemplo, en el caso español. En el resto de países del entorno pasa algo muy parecido, ¿no? Las ideas nacionales reales son de finales del siglo XVIII. Es decir, España para los españoles, no para el rey de España, ¿no? Además, surgen nuevas clases sociales. La burguesía, por ejemplo, se fortalece, etc. Y también crece la conciencia de las clases sociales como tal. Y todas esas clases sociales necesitan sus mitos. España, por ejemplo, necesita ser España desde el principio de los tiempos. Y los habitantes de España deben ser también habitantes de España antes de la llegada de los fenicios. Son españoles antes de llegar los fenicios. Las Cortes de Cádiz, por ejemplo, y la Constitución, no sé si estáis muy puestos en la historia de España, pero esto fue muy importante también para Iberoamérica, pues las Cortes de Cádiz y la Constitución se refuerzan su simbolismo en los 100 años siguientes para dotar al pueblo español pues, de más mitos, ¿no? Fue importante, pero se le dio más importancia todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque creaba la conciencia del ser español. Cosa que antes, como he dicho, eran súbditos del rey de España. Que no es lo mismo. Jurídicamente no es lo mismo y moralmente tampoco. Los estudiantes también tenían conciencia de clase. Hemos hablado de los mitos, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de los estudiantes. ¿Qué mejor para los mitos de los estudiantes que retrotraerse a los tiempos de las primeras universidades? Pues en el siglo XIX es cuando empieza esta tendencia. O sea, no se van a lo que tienen a un paso, ¿no? Se van a lo que tienen en el siglo XIII, XIV, XV. Las estudiantinas escolares, como representantes que son de los estudiantes, son depositarias también de esa ideología. No dejan de ser estudiantes, ¿no? Aunque no en todas partes se daba de la misma forma. En aquellas ciudades más universitarias, como por ejemplo Madrid o Granada, llegaban a mirar con desdén a las agrupaciones no escolares, como si fuera una invasión de algo que consideraban suyo. Sin embargo, en Cádiz, donde la población universitaria era muy inferior, pues nunca llegó a haber esa problemática. Las estudiantinas escolares y no escolares se llevaban bastante bien, incluso salían juntos miembros de una y de otra, cosa que a lo mejor en Granada o en Madrid pues no pasaba, incluso había peleas. Pues los estudiantes van buscando, como otros grupos, la forma de delimitar su frontera de exclusión como grupo a través de símbolos identificadores. Por ejemplo, la forma de vestir, las insignias, las banderas, los himnos o los lugares que representan su tradición. Es decir, un conjunto de elementos culturales que les distinguen como colectivo y que a sus miembros le distinguen también como parte de ese colectivo, ¿no? Todo ello, por supuesto, suele hacer referencia a un pasado ideal, mitificado, una edad de oro donde se realizó su plenitud y al que de algún modo se pretende retornar. Por ejemplo, el siglo XVI. Por supuesto, borrando siempre de su memoria colectiva a aquellos que sean incómodos. Por ejemplo, los estudiantes del antiguo régimen, que en realidad eran harapientos, podían ser incluso delincuentes, ¿no? De momento, eso se tiene que eliminar para que quede la presencia brillante de lo que ellos quieren ser. Un historiador que era británico llamó a este fenómeno la invención de la tradición. Este historiador se llamaba Eric Oswald, murió en 2012, creo recordar. Siempre pasa lo mismo, se reverencia un supuesto pasado y se celebran ceremonias y rituales en torno a él. Por ello siempre la opción mitificada es la más popular, porque es un diseño atractivo para los tunos en este caso. Pero además ha sido durante muchos años la única explicación que había para las preguntas. Es decir, la gente no sabía la historia
de su pasado. De hecho, sigue sin saberla. Entonces, esa imagen mitificada, aparte de ser preciosa, porque lo es, también ofrece una explicación creíble, además. Eh, Voy a poner ahora el PowerPoint. A ver. Vamos a ver cómo se pone esto. A ver. ¿Lo veis? ¿Sí, no? Sí, señor. Vale. Sí, vale. sí se ve. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, esta ya lo dejamos atrás. Llamamos historiografía al conjunto de libros y otros escritos de cuya finalidad sea de estudio, de historia, entre algo. Bueno, empezamos con estos tres primeros libros. El primero es del 89. Es un libro muy bonito. Síntesis tunista. Es uno de los primeros libros, junto al de La Tuna de Emilio de la Cruz, que empecé a leer. Sin embargo, estos tres libros son de una época anterior a lo que es la investigación. Es decir, que cuentan el pasado típico de la tuna, el tópico de la tuna, pero no se centran en lo que es la ciencia para la tuna. Si nos ponemos, por ejemplo, con el que más arraigo ha tenido, que es La Tuna de Emilio de la Cruz, el de la Tuna de Emilio de la Cruz tiene una bibliografía, pero es una bibliografía que no se corresponde realmente luego a lo que cuenta, ¿no? Porque incluso hay una orilla que se llama La Tuna, que es de la historia de una mujer, no tiene nada que ver con la tuna, pero está puesta en la bibliografía, ¿no? Y así hay unas cuantas cosas. El libro está muy bien para lo que es la tuna actual o más bien de la época del autor y hasta los años 70 y 80, ¿no? Te lo cuenta todo muy bien, las costumbres, tal, pero en lo que va de la historia de la tuna, adolece muchísimo porque no cuenta la historia real de la tuna. Vuelve a los orígenes medievales, vuelve a muchas fuentes literarias, pero no habla nada del siglo XIX, que es la época de la formación de las tunas. No habla de los bailes de máscaras, no habla del carnaval. Afortunadamente, no habla de las mismas cosas que en su libro del libro del buen tunar. Tenemos que tener en cuenta que el libro del buen tunar no es un libro de historia. A diferencia de La Tuna trató de ser un libro de historia, pero no lo ha conseguido. Sin embargo, el libro del buen tunar no son libros de historia, son novelas que en ningún momento pretenden dar ninguna imagen engañosa. Son novelas y cuenta algunas. El propio autor dice que un tercio es realidad, otro es ficción y otras son fantasías, ¿no? Es decir, y sus vivencias personales. Bueno, no engaña a nadie, es lo que es y es un buen libro, el libro del buen tunar. Cuando, por ejemplo, en él habla de las partidas, las partidas no, en la realidad, las partidas de Alfonso X el Sabio no sale la tuna para nada. Él, en su libro La Tuna, no habla de las partidas de Alfonso X el Sabio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso lo cuenta como invención en el anterior, pero él mismo está diciendo que es una novela. O sea, creo que ahí queda claro que la intención del autor no es engañar a nadie, es simplemente la licencia literaria que él tiene derecho a tomarse como autor. En el caso de La Tuna no es lo mismo, porque sí trata de adentrarse un poco más en la historia. El libro de la estudiantina, La Tuna y los tunos, es un libro bastante malo. Cita constantemente a Emilio de la Cruz en el libro de La Tuna y no tiene ideas propias. Es decir, lo único que se dedica es a copiar, pero no aporta nada. O sea, si el libro de La Tuna es bonito, el de la estudiantina, La Tuna y los tunos, la verdad es que no merece la pena como el anterior. Bueno, pasamos, si soy capaz de pasar, a ver. Sí. Bueno, como dije hace un rato, en los 90 empieza la investigación seria y rigurosa de la historia de la tuna. Empiezan varios autores españoles y empieza uno que es el primero además en publicar, que es el aquí presente Ramón Andreu. Su libro de las estudiantinas chilenas es uno de los mejores libros que se han escrito de historia de la tuna. Además,
acometiendo que se trata de un país entero, yo ya le he retado para que escriba una versión ampliada, porque seguro que ha encontrado más cosas, como me ha demostrado, pero es un gran libro. Y la verdad que sigue teniendo toda su vigencia, como su título además estoy dándome cuenta que indica, y, en fin, durante mucho tiempo fue el único libro que hubo de historia del atún. Bueno, aunque aquí me vengo al de Cancionero de Estudiante de la Tuna, hay otro que tengo fotocopiado que se llama Atuna de Santiago, ¿vale? Antes de este. Ese libro fue escrito por alguien que no venía del mundo de la tuna, porque hay que recordar que los principales historiadores de la tuna son tunos también, vienen de las filas de la tuna. Es algo muy normal, porque un historiador por lo general refiere otras temáticas que no son la que concierne a la tuna, sino otros temas de los considerados serios. Por ejemplo, pues si nos venimos a mi tierra, prefieren pues la historia del Alcázar de Jerez de la Frontera, por poner un ejemplo, ¿no? Esos son los historiadores cultos, ¿no? Los notarios del siglo XIV y tal, pero hay muchas historias que se dejan de lado y los tunos sí son los que están encargándose de investigar su historia. Este de Atuna de Santiago está escrito por Baldomero Coras Trasmonte, que ya desgraciadamente falleció, y es un libro que tiene unas ideas muy buenas. Él no formaba parte de ninguna tuna, desconozco si lo fue en su juventud, la verdad, pero él aportaba ideas muy buenas en lo que a tuna como organización se refiere, ¿no? Es decir, se centró muy bien sin estar en contacto con las corrientes de la época, representadas, por ejemplo, por Chencho o por el mismo Ramón Andreu, entre otros, ¿no? Es decir, siendo totalmente aparte, escribió en el 2001 un libro muy bueno que se centra en la tuna compostelana entre 1877 y 1912, pero con ideas muy novedosas para ese momento, que no tienen nada que envidiar a lo que ha venido después. Evidentemente se dejó cosas en el tintero, pero es un libro muy bueno. Centrándonos en el cancionero de Estudiantes de la Tuna, es un magnífico libro, es el primero que en España se escribió serio sobre la tuna, aunque se centra mucho más en, como su nombre indica, lo que es el cancionero más que la historia. Se debería haber centrado un poco más, sigue teniendo algunos de los tópicos, no termina de despegar, porque también recordemos que es una época muy temprana. Los conocimientos que tenemos en 2020 no son los conocimientos que se tenían en el año 2000. Eso hay que aceptarlo así, y más en España, porque, por ejemplo, en la obra chilena, la estudiantina Chile llega muy tarde en comparación con la española. En realidad no es tan tarde, son poco más de 80 años después. Lo que pasa que si en España está la idea de que la tuna viene de la Edad Media, pues hay que investigar si es verdad, que hay de verdad y que de mentira en la tuna medieval. En el caso chileno, al venir en el siglo XIX y al venir gracias a la estudiantina Fígaro, aunque antes hubiera algunas cosillas, etcétera, etcétera, pero al estar todo más claro, más tomado en el tiempo, ¿no? Pues esa labor es más fácil. En el caso español tiene esa dificultad, creo que también la tiene en el caso portugués, pero en el caso español seguro que la tiene por eso, ¿no? Esa supuesta antigüedad. De hecho, el propio título dice el cantar estudiantil de la Edad Media al siglo XX. Evidentemente, todo lo que es cantar estudiantil no tiene que ser tuna. ¿Por qué? Vamos a ver, los estudiantes en la Edad Media cantaban y no tenían por qué ser tunos. Tocaban instrumentos de cuerda porque es lo que había. No tenían que ser tunos. Bebían, se emborrachaban, etcétera. Que eso la literatura, por ejemplo, lo ha confundido mucho con lo que es la tuna. Y los estudiantes han hecho siempre las mismas cosas, básicamente. Bueno, conforme avanza un poco más la historia, nos encontramos a este autor que empezó junto a Morán Saus, Lagos y Cano, empezó a la misma época, de hecho, investigaron incluso juntos en Madrid algunas veces. Estamos hablando de Rafael Asensio, Chencho, tan conocido ya por todos. Su primer libro, Estudianterías Cordobesas, la verdad, salido en el 2007, bastante tarde para cuando él empezó a investigar y también a publicar, lleva publicando desde principios de los años 90. Es un libro muy bueno, aunque se ve que tiene que madurar, por ejemplo, cosas
que sí logra en las estudiantinas del antiguo carnaval alicantino, hasta 1986. Para mí, la estudiantina del antiguo carnaval alicantino es mucho mejor porque tiene ideas más claras y además tiene una teoría nacional que no tiene tan desarrollada en estudiantillas cordobesas, aunque sienta las bases. O sea, es un libro, evidentemente hay 7 años de diferencia entre uno y otro y eso se nota. Además de esto, quiero destacar que este autor se ha centrado también en cosas más específicas, como por ejemplo el Centro Filarmónico de Eduardo Lucero de Córdoba. Este centro fue muy importante, sacó muchas estudiantinas y la verdad que eso también es necesario para lo que es el desarrollo de la zona. Es decir, no solamente se pueden estudiar provincias, ciudades concretas, sino incluso agrupaciones concretas. Luego veremos una de Jean-Pierre para el caso portugués, que también es muy bueno y yo creo que al mismo nivel que el de Ciencio perfectamente. Muy bueno. También quiero recordar, para dar un poco de publicidad también, que hace muy poquito habéis podido saber sobre el libro de las tunas de Cataluña. Bueno, eso tiene la importancia de que en el caso español va a ser el territorio más grande del que se ha registrado hasta ahora. Es decir, Córdoba, aparte de la ciudad que da nombre a una provincia, igual que Alicante. Es decir, son unos territorios españoles, una unidad administrativa mediana. Por encima está la comunidad autónoma. Cataluña tiene 4 comunidades autónomas. El tamaño es como 4 veces Córdoba o 4 veces Alicante, ¿no? Es decir, que la importancia también de esa investigación es enorme, porque ha dado un salto en lo que a España se refiere cualitativo. Vamos con Portugal, pero antes de beber un poco de agua. Creo que la investigación portuguesa empezó un poco más tarde, sino que me corrija Jean-Pierre. Ya empezó a finales del siglo XX, no tan pronto como la del caso de los españoles, pero sí finales del siglo XX, principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón. Y se materializó la investigación en uno de los libros que la verdad es que es el mejor que hay de historia de la tuna. Y además de la historia de un país entero. Hombre, no es un país que sea demasiado grande, lo cual pues facilita un poco eso, porque un país inmenso, tienes que ver archivos, tienes que ver todas las hemerotecas, en fin, es complicado. Pero la tuya estudiante de Portugal, Quid Tonight, es uno de los mejores libros que hay. La verdad es que podría decirte que los demás libros que se hicieran sobre Portugal casi carecerían de sentido, a menos que le dieran un clima totalmente diferente. Pero no ha sido el único. Recientemente pongo a 2 obras de Jean-Pierre, que es uno de los coautores de Quid Tonight. Se están haciendo más cosas importantes. Uno, por ejemplo, es como lo que ya acabo de hablar del de Chencho, del Centro Filarmónico, sería La Gran Tuna Femenina de Alfredo Mancha, ¿no? Es sobre otra estudiantina de la época que dura 6 años y es un libro muy bueno y que puede dar lecciones a otros libros que quieran basarse en cosas parecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, hay libros de agrupaciones portuguesas, pero suelen ser bastante condescendientes con la agrupación que lo ha sacado. En este caso, como además una estudiantina que ya no existe, pues da mayor libertad, pero aún así los demás tienen que seguir el patrón de este. Uno que sí que quiero hacer especial hincapié es el de la Francia de la estudiantina. ¿Cuál es su importancia? Vamos a ver, se ha metido Jean-Pierre en un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a ver las estudiantinas como las tunas de Portugal y España y sus derivados, ¿no? Las tunas sudamericanas provienen generalmente de las españolas. En este caso, el de Francia va por unos derroteros totalmente diferentes. Hablan no solamente de Francia, sino de los países francófonos, las antiguas colonias, Bélgica, etcétera. Y se mete en un mundo totalmente desconocido. O sea, es difícil compararlo con los anteriores porque es un mundo totalmente desconocido. Hay que leerlo para entenderlo bien y lo recomiendo.
Quiero hablar también de otro autor muy importante, porque vamos a negarlo, que es Félix Martín Sádaga, de Tunemundi. Yo distinguiría su obra en dos partes, o incluso tres partes. Por un lado, una que la representa un solo libro, que es Las estudiantinas que postularon en O por Murcia. Me parece un buen libro, pero adolece de algo básico. ¿Qué sería? Pues que se ha desarrollado, se ha centrado en las estudiantinas que solo postularon. Es decir, imaginaos que hay 100 estudiantinas y de las cuales 50 son postulantes. Pues las otras 50 se han quedado fuera. Entonces podría ser un libro que finiquitara totalmente la cuestión en Murcia, pero en realidad lo que ha hecho es abrir la puerta a un segundo libro que seguramente no se llega a materializar y que dejará muy desnuda la historia de Murcia. Es una pena porque es un buen libro, pero adolece de ello. Por otro lado, están los libros de estilo de la tuna para legos y otros que hay sobre mitos de la tuna. Vamos a ver, el problema de eso es que es verdad que hay muchos mitos de la tuna, como ya todos sabemos, algunos no están demostrados. Entonces, ¿qué problema hay? Pues que se van a las creencias personales del autor, que pueden ser verdad, pero pueden no serlo. Entonces, claro, por ejemplo, un tema peliagudo. La tuna como algo originario de estudiantes. Bueno, la verdad es que los primeros registros que se han encontrado de estudiantinas en el siglo XIX, y son los primeros, no son de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor la tuna no proviene del mundo estudiantil. Hay una simbiosis, ¿por qué? Porque los estudiantes, o sea, los bailes de máscaras, que es donde proviene la estudiantina, los bailes de carnaval, se basan en el intercambio de roles. Entonces los estudiantes no se comportaban ni vestían como estudiantes, vestían como otras cosas, mosqueteros, soldados, de lo que fuera, mientras que la gente del pueblo se vestían con los roles que no les correspondían, entre ellos estudiantes. Entonces, las primeras estudiantinas de las que se tienen constancia no son escolares, copian a los estudiantes, pero no las formaciones de los estudiantes. Y luego tenemos estudiantes que copian esas formaciones de no escolares. No sé si me explico. Es decir, así es, las primeras evidencias son así. Entonces no se puede afirmar taxativamente algo sin que se haya llegado a un pasado más remoto. Por otro lado, la tercera parte de su obra es la dedicada a la estudiantina Fígaro. Sobre eso no hay que decir, es el autor que más ha investigado sobre el tema y su obra al respecto es la más completa. Libros sobre la Fígaro en Austria, en Inglaterra, en Estados Unidos. La verdad es que esos libros son muy buenos porque están muy centrados y no les falta un detalle. O sea, en ese aspecto sí son unos grandes libros. Bueno, hay otros libros que, como dije al principio de mi ponencia, se centra, o sea, utiliza fuentes científicas, pero también se dejan llevar por las creencias personales o fuentes literarias. El libro de Félix Martín Martínez, que Félix Martín Martínez es otro de los pioneros en investigación sobre la tuna, es un gran libro. Su tamaño es el de un libro de texto, no obstante, es un libro muy grande y que tiene muchísimas agrupaciones de Asturias. El problema de este libro es que cuando él dejó de investigar, faltaban más de 10 años para que publicara este libro, entonces se dejó cosas en el tintero. Y las estudiantinas que no son estudiantiles, que no son escolares, las tienen el gran apartado de rondallas, de forma que queda eso muy desordenado y en la búsqueda dificulta mucho la búsqueda. ¿Por qué no es acertado distinguir entre estudiantinas y rondallas? En primer lugar, porque rondalla, o sea, una estudiantina, una tuna, es una rondalla. La rondalla, digamos que es el género principal y dentro hay varios, ¿no? Uno de ellos es la tuna. Pero hay otras rondallas que no tienen absolutamente nada que ver con la tuna.
Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en el campo de Gibraltar, hay rondallas que tienen guitarras, tienen zambombas, no sé si allí sabéis lo que es una zambomba, y tienen instrumentos de percusión, pero no tienen bandurria, no van vestidos de tuno, y lo que tocan son villancicos en Navidad. Son rondallas también, pero de un tipo diferente al de tuna estudiantina. Entonces, no se puede meter en el mismo grupo a ese tipo de rondallas con la tipo estudiantina. No se puede. Y ese es el problema de ese libro, que por lo demás es bastante bueno. Vale. Estos libros que vienen ahora mezclan cosas propias de tunas con otras cuestiones, entonces no se centran tanto en la tuna. De todos los que hay, porque no sé cuánto tiempo llevo, tampoco quiero estar más tiempo de la cuenta. Bueno, no quiero hablar tanto del diccionario de vocablos, ni de uno ni de otro. Quiero centrarme más en el de Orfeones, Orfeones, rondallas y tunas de Salamanca del siglo XX. Ese no está escrito por un tuno. Y es un libro que podría ser bueno, porque tiene mucha información, pero su autor ha decidido que las fuentes únicas y exclusivas que cogen son las periodísticas de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, ha dejado en el tintero muchas preguntas que son fácilmente solucionables con otras hemerotecas que, por ejemplo, sí hay en Internet. Entonces, claro, ha querido abarcar mucho, pero al final se ha quedado en bastante poco. Esto es una lástima porque Salamanca es una ciudad que merece tener una historia estudiantina que no tiene actualmente. Roberto Martínez del Río es un gran investigador, pero no es un investigador de historia de la tuna exclusivamente. Lo suyo es principalmente la universidad. Es muy bueno en eso, pero no se centra en lo que es la tuna. Entonces no podría ser uno de los grandes historiadores de la tuna, como si hay, por ejemplo, Jean-Pierre, Ramón o Chencho. El último del que quiero hablar es de José Carlos Belmonte Percha. Es el único doctor que existe actualmente en algo relacionado con la tuna. En este caso, Héctor, perdón, no es sí. Ya un doctor en Portugal también, en la historia de la tuna. ¿Ah, sí? ¿Quién, sí, tú? No soy yo. No, es un conocido portugués que ha hecho una tesis de doctorado en musicología sobre la tuna y el año que pasó. Abrazo. Pues supongo que será reciente, porque la verdad es que no lo sabía. Si es quien yo creo que es, la última vez que hablé con él no la tenía. Pero, en fin, pues ya hay dos, mejor. Eso siempre es bueno. ¿Por qué? Porque este hombre, bueno, ya estos dos hombres, han llevado la tuna a la universidad de una forma más allá de lo musical, más allá de simposios y congresos. Es decir, han llevado una tesis doctoral y la han impuesto a los profesores que los han examinado, que saben menos que yo del tema, evidentemente. Entonces, esto es muy importante. Es la primera obra doctoral, ahora también hay una segunda, ya lo tengo que decir, y eso marca un camino nuevo, porque hace que otros investigadores en el futuro puedan optar con una mayor confianza a hacer lo mismo, además con unos métodos científicos más claros. ¿Por qué? Porque en una tesis doctoral, como ya saben muchos de vosotros, hay un tribunal que es el que los va a juzgar, también hay un profesor que es el que los guía durante todo el tiempo que dura esa tesis, que suele ser entre 3 y 5 años, etc. En fin, no me quiero extender más. Me gustaría que me preguntarais todo lo que quisierais en este rato.